Ministerio de Educación Superior, Universidad Bolivariana de Venezuela y Misión Sucre presenta primer videoforo, conferencia Luis Damiani, coautor del programa de formación de grado de estudios jurídicos. Esta videoconferencia constituye un primer paso en la nueva estrategia comunicacional educativa del programa de formación de grado en estudios jurídicos, que pretende hacer llegar a todos sus profesores, profesoras, estudiantes y comunidades en las que se desarrolla conferencias que estimulen el estudio y discusión colectiva de los fundamentos académicos, políticos, sociales de los estudios jurídicos en la Universidad Bolivariana de Venezuela, Misión Sucre. Solicitamos a los profesores y estudiantes que promuevan la difusión, estudio y discusión colectiva de estos videos para convertir las reflexiones, conclusiones y acuerdos que alcancemos en orientaciones para la implementación y desarrollo de este programa de formación, que pretende contribuir a la consecución de los fines del Estado democrático, social, de derecho y de justicia señalados en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con miras a alcanzar una sociedad más justa en el marco de la propuesta del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, de construir el socialismo en el siglo XXI como la alternativa para los pueblos de América, el futuro y sostenibilidad de la vida en el planeta, insistimos en la importancia de que todos los profesores, profesoras y estudiantes de estudios jurídicos lean, estudien y discutan el documento Programa de Formación de Grado en Estudios Jurídicos, que es nuestra constitución interna, el programa que orienta nuestro trabajo. El profesor Luis Damiani y el profesor Cayetano Núñez han sido los principales autores del programa de estudio jurídico. Quiero que ustedes sepan y reconozcan aquí y le demos un profundo agradecimiento en conjunto. Gracias por este aplauso, porque de verdad estos profesores no han recibido ninguna remuneración, sino el profundo orgullo que nos han manifestado por ser parte de este proceso de transformación de la educación superior en Venezuela y de la formación de una nueva generación de abogados que de alguna manera puedan dar respuesta a las necesidades de justicia y los anhelos de justicia de nuestro pueblo. Construir una justicia social en Venezuela, construir el Estado social, democrático, de derecho y de justicia que está establecido en nuestra Constitución y que no podemos lograrlo desde una formación tradicional y desde una formación positivista, porque no estamos construyendo un Estado de derecho, estamos construyendo un Estado social, democrático, de derecho y de justicia, y necesitamos una nueva generación de abogados consustanciados con la realidad contextual, histórica y social de nuestro país, que de alguna manera puedan sentar las bases para la construcción participativa y democrática del derecho en nuestro país, porque la Constitución de la República Bolivariana es el primer paso de la democratización de nuestra legislación, es el primer paso con la Carta Magna, pero debemos ir hacia la construcción participativa de nuestra legislación y ponerla al día de tan importante constitución en el ámbito mundial, de las más progresistas hoy día reconocidas internacionalmente. Entonces, bueno, para eso han estado colaborando estos profesores en elaborar un programa con una perspectiva completamente distinta para formar un profesional con un perfil mucho más amplio, que responda a las necesidades de atención jurídica, que responda a las necesidades de las políticas públicas en nuestro país bajo la democracia participativa y la construcción de un nuevo Estado, y que responda también a la necesidad de un investigador sociojurídico, que es un rol que los abogados formados en la escuela tradicional, como es mi caso, y el de los profesores que hoy formamos parte como abogados de este proceso, no hemos sido formados para ello, porque no nos brindaron una formación multidisciplinaria, transdisciplinaria, y no nos formaron como investigadores sociojurídicos para empezar a construir la legislación de nuestro país a partir de nuestra realidad social y de la participación de nuestro pueblo, y dejar de copiar leyes del exterior que no han servido para lograr la justicia social anhelada por nuestro pueblo. Sin más, significando nuevamente y de verdad, transmitiendo el más profundo agradecimiento en nombre también del cuerpo de profesores que han venido trabajando en este programa, les dejo con el profesor Luis Damiani. Bien, de entrada
quiero de verdad agradecer a Lubimar Flores por haber creado, haber construido este espacio en el cual este espacio en el cual podamos reflexionar, pensar, intercambiar ideas, no solamente entre los estudiantes y los profesores, sino también con los diferentes coordinadores del programa de estudios jurídicos a nivel nacional. Lidia, bienvenida a Maracay, capital del estado de Aragua. Estamos muy contentos que estés con nosotros y nos estés acompañando. ¿Cuál va a ser el objetivo de la reflexión mía en la tarde de hoy? Vamos a tratar de analizar cuáles fueron los pasos que nosotros fuimos efectuando para construir el programa de formación de estudios jurídicos. En otras palabras, así como se construye un edificio, y antes de construirlo tenemos que diseñarlo, tenemos que maquetearlo, tenemos que predefinirlo, tenemos que preconceptualizarlo. Nosotros llevamos adelante toda una serie de tareas. Y una de las tareas fundamentales que no se ve, como tampoco se ve cuando se construye, cuando estamos frente a un edificio, es la de construir su fundamento, es la de construir sus cimientos, es la de construir su base. Recuerden que cuando vemos un edificio, este gran edificio marrón que tenemos, que lo podemos ver desde aquí, vemos su estructura externa, vemos sus ventanas, vemos sus puertas, pero no podemos de manera directa ver sus bases y sus cimientos. Nos imaginamos que tiene fundamentación, que tiene base, que tiene... Nosotros, en un primer momento, quisimos construir la fundamentación, y es lo que vamos a hablar en la mañana de hoy, la construcción de los fundamentos, porque siempre reflexionamos y vemos lo apariencial de las cosas, lo apariencial de un edificio, pero no vemos lo fundamental donde se basa, donde se construye, donde se alza una edificación. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque los fundamentos, esos fundamentos que no podemos llegar de manera directa a través de los sentidos, sino a través de la razón, es lo que va a guiar y orientar la construcción de las diferentes unidades curriculares y la construcción de los diferentes proyectos de investigación en el programa de formación de estudios. Yo vengo a conversar, más que todo, voy a narrar qué fue lo que vinimos haciendo para construir ese programa, cuáles fueron los pasos fundamentales, cuáles fueron las etapas fundamentales que nos llevaron a construir esa fundamentación. Bien, en otras palabras, vamos a hablar del programa de estudios jurídicos, pero vamos a hablar del programa de estudios jurídicos en su génesis, en sus orígenes, cómo paso a paso se fue construyendo. Bien, el punto de partida fue, en un primer momento, una investigación sobre los principios estratégicos, o en otras palabras, los lineamientos generales que están guiando el proceso de transformación de la sociedad venezolana. Esto es importante porque, y lo sabemos en nuestra cotidianidad, si nosotros no tenemos claros los lineamientos estratégicos hacia dónde vamos, podemos caer en esa práctica pragmatista, utilitaria, del día a día, que nos desvía hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debemos trabajar. Y el trabajo de cada día tiene que ir articulado, pero tiene que ir articulado hacia los diseños estratégicos. El programa de formación de estudios jurídicos, como vamos a ver,
no está aislado del país. La Universidad Bolivariana no está aislada del país. Y fuimos, vamos a decirlo, a reconstruir cuáles eran esos objetivos estratégicos que tenemos planteados para construir la nueva sociedad de la Quinta República, la nueva sociedad que queremos. Y cuando hablamos de sociedad, este es un concepto que tenemos que tener bien claro. Es un concepto abstracto. Repetimos la palabra sociedad, pero a veces no la llenamos de contenido. Señores, una sociedad es la suma de las relaciones y de las interrelaciones sociales que tenemos cada uno de nosotros en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y esas relaciones sociales vienen caracterizadas. En el transcurso de mi intervención trataré de caracterizar la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque en una etapa, no es que fue una etapa lineal, paralelamente al tratar de buscar estos lineamientos estratégicos, hicimos una reflexión, un análisis de coyuntura, un análisis de la situación nacional. Es decir, tratamos de caracterizar, describir qué es la sociedad venezolana en los actuales momentos. Claro, estoy hablando de julio del año 2003, cuando comenzamos a construir el programa de formación de estudios jurídicos. También, repito, reflexionamos sobre qué papel juega, cuál es la función y cuál es la estructura de una nueva universidad. Una nueva universidad dentro de estas condiciones, dentro de las características en las cuales se va a edificar o se está construyendo la Universidad Bolivariana. Y elaboramos también, vamos a decirlo, un diagnóstico de la enseñanza y de la didáctica del derecho en las diferentes universidades públicas y en las diferentes universidades privadas. Es decir, estudiamos los programas a fondo de las escuelas de derecho. ¿Con qué intención? Tratar de descubrir dónde están fundadas y cuáles son los cimientos de estas universidades públicas y privadas y qué papel están jugando estas escuelas de derecho, y no solamente el papel de las escuelas de derecho en formar los profesionales del derecho, sino también qué papel están jugando los abogados formados en estas universidades. Bien, repito, la primera etapa fue buscar los principios estratégicos que guían y orientan la construcción de la nueva sociedad. En ese momento nosotros hicimos la proyección, no se hablaba todavía de la construcción de la sociedad venezolana dentro de los principios del socialismo del siglo XXI. Pero ya estábamos elaborando que las nuevas relaciones que tenemos que construir en la sociedad venezolana son unas sociedades de nuevo tipo, es decir, una sociedad inscrita dentro de los valores fundamentales de la justicia, del bien común, de la solidaridad y de la equidad. Principios que encontramos tipificados en nuestra Constitución Nacional. No solamente estudiamos nuestra Constitución Nacional, sino en ese momento estudiamos también los lineamientos generales del Plan Económico 2001-2005. Recuérdense que en ese momento no existía un documento fundamental, que ya existe, que es un documento reciente de noviembre del 2004, que es el documento de la nueva etapa, es decir, el nuevo mapa estratégico, conocido por todos nosotros como los 10 grandes objetivos estratégicos. Pero ya, tanto en la Constitución Nacional como en los lineamientos generales, se podía predecir, vamos a decirlo, o podemos también encontrar algunos elementos que los encontramos tipificados ya en este mapa estratégico. Otro de los documentos específicos en los cuales estudiamos eran los documentos relativos a la Universidad Bolivariana. Es decir, estudiamos el documento rector de la Universidad Bolivariana y fundamentalmente bases y criterios y pautas para el diseño curricular de los programas de formación de grado. Recuérdense que la Universidad Bolivariana, después reflexionaremos un poco más profundo,
está construida en unos fundamentos completamente diferentes, los cuales está construida en nuestras universidades nacionales. Es decir, vamos a tratar de, más adelante, ver qué encontramos. Así como en la Constitución encontramos principios que guiaban hacia la justicia social, hacia la solidaridad, hacia la igualdad, hacia el Estado social de derecho, hacia la democracia participativa, hacia la concurrencia de todos nosotros en la construcción de un país, hacia la corresponsabilidad. Me estoy refiriendo, vamos a decirlo, al artículo 4 de nuestra Constitución, que es la base para construir una nueva sociedad, y no solamente construir una nueva sociedad, sino construir la sociedad socialista del siglo XXI. Y nosotros en el artículo 4 de nuestra Constitución ya encontramos principios estratégicos que pueden guiar y orientar nuestra práctica, no solamente como profesores, no solamente como estudiantes de Derecho, sino también en cualquier actividad que tengamos en la sociedad como ciudadanos. Ahora bien, todos sabemos que para construir una nueva sociedad, es decir, para construir, utilizando la metáfora del edificio, para construir este nuevo edificio necesitamos instrumentos. Y no solamente necesitamos instrumentos, necesitamos de personas con voluntad que quieran cambiar las relaciones desiguales exclusivas en la sociedad venezolana. Construir unas relaciones humanas mucho más inclusivas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Y para construir esto necesitamos instrumentos. Y al lado de toda una serie de instrumentos que se vienen construyendo en nuestra sociedad, al lado de las misiones, al lado de los comités locales de participación, al lado de las asambleas populares que tenemos que construir, al lado del poder público y del poder popular, unido a una nueva forma de cogestión, al lado de las redes de defensa de la revolución y de los comités de tierra urbana, también tenemos que construir nuevas universidades y nuevas escuelas. Pero nuevas universidades y nuevas escuelas, repito, que nos permita construir ese nuevo edificio, que nos permita construir esa nueva sociedad con las características que acabo de describir, que se encuentran tipificadas en el artículo 4 de nuestra Constitución. Pero al lado de los principios estratégicos generales, también buscamos unos principios estratégicos mucho más específicos, que tienen que ver con la manera y la forma como nos debemos formar, o cómo debemos formar a nuestros futuros profesionales que van a trabajar en la nueva sociedad. Uno de esos principios que nos guía y nos orienta es formar profesionales integrales. Cuando entremos a estudiar el programa de Derecho, trataremos de ver cómo se enseña en las universidades tradicionales. Es decir, vamos a ver cómo se forma el abogado en las universidades tradicionales con un pensamiento fraccionado y cómo vamos a ver cuál es la alternativa y la propuesta de formación de lo que debe ser un abogado. Otro elemento fundamental que encontramos que sirve de guía y de orientación, no solamente en la formación del programa de estudios jurídicos, sino cualquier programa en la Universidad Bolivariana, es que en esa lucha entre lo colectivo y lo individual, privilegiamos lo colectivo sobre lo individual. Es decir, frente a las determinaciones ideológicas que pueden haber en las diferentes perspectivas de concebir una universidad o de concebir una escuela de derecho, nosotros privilegiamos lo colectivo sobre lo individual. ¿Qué significa esto? La realización individual tiene que estar dentro de lo colectivo. ¿Por qué? Porque si nosotros privilegiamos a la ideología individualista, vamos a seguir en el estado de anomia. Anomia es un concepto sociológico que significa enfermedad social. Vamos a seguir, es decir, que vamos a buscar de satisfacer primero las necesidades individuales sobre lo colectivo, y eso nos trae la situación conflictiva de la exclusión de la gran mayoría de los venezolanos. ¿Qué significa satisfacer las necesidades individuales hacia lo colectivo? Significa que si montamos un negocio rápidamente a través de los procesos de especulación, nos queremos hacer millonarios en detrimento de los consumidores. ¿Qué significa el individualismo sobre lo colectivo? Que si nos da un puesto en la administración pública, lo primero que queremos es satisfacer nuestras apetencias materiales yendo a la corrupción en detrimento de los intereses del país.
Y si queremos montar una empresa de producción, lo primero que andamos buscando es la explotación de los obreros para satisfacer en nuestros procesos de acumulación y sacarle la máxima plusvalía. Eso es satisfacer los intereses individuales de los intereses colectivos. Y la nueva patria nos demanda una ideología colectivista para poder salir de las situaciones conflictivas y, como dije hace un rato, de las situaciones de anomia. Y eso es una responsabilidad que tenemos que tener todos nosotros, y fundamentalmente los futuros abogados. Bien, al lado de estas dos características que acabo de señalar, hay otras, fundamentalmente ser muy buenos abogados, muy buenos técnicos. Tenemos que tener también algo que no nos enseñan en las universidades tradicionales, lo que se llama un pensamiento contextualizado. Es decir, no solamente trabajar con categorías abstractas, generales, la justicia, el bien común, sino tenemos que ver en nuestro contexto, en nuestro país, en nuestra región, en nuestra localidad, cómo se materializan y se concretizan cada uno de estos conceptos abstractos. Por eso, cuando hablemos ahora de la metodología de enseñanza y la metodología de interpretación del derecho, vamos a tratar de ver cómo el papel fundamental que juega el contexto, que nos permite ubicarnos, contextualizarnos en nuestro trabajo y en nuestras relaciones con los demás. Bien. En resumidas cuentas, la justificación del programa de estudio jurídico es contestarnos a una pregunta. ¿Por qué incorporar en la Universidad Bolivariana de Venezuela un programa de formación de grado de estudio jurídico? Y responder con esta pregunta nos lleva a respondernos que necesitamos de formar a los nuevos juristas que han de transformar el sistema jurídico, que debe servir para hacer realidad los objetivos estratégicos que encontramos tipificados en el artículo 4 de nuestra Constitución. El reto que tenemos todos nosotros, profesores y estudiantes y futuros profesionales, es cómo hacer efectiva la Constitución Nacional. Después de haber clarificado los objetivos estratégicos que estamos buscando, no solamente en la construcción de la nueva sociedad, en la construcción del profesional que necesita la patria, llevamos adelante un análisis de la sociedad venezolana. Hicimos un análisis estructural, cuáles eran las características de la sociedad venezolana, un análisis de la coyuntura nacional, y esto nos permitió hacer un análisis de la estructura de clase de la sociedad venezolana y de las tendencias de desarrollo que se están dando en este momento. Recuerden que estamos en el 2003 y las proyecciones hacia dónde se va a dar. Si ustedes me preguntan, no voy a hacer el análisis porque no tenemos tiempo, pero si ustedes me preguntan cuál es la característica fundamental de la sociedad venezolana, y yo les digo que es la conflictividad social. Lo que pasa es que no la vemos, porque ya estamos inmersos, ya hemos naturalizado. Y no solamente la conflictividad social a nivel individual, sino la conflictividad social a nivel colectivo. Conflictividad que, como todos sabemos, desde el año 1985, con el marzo merideño, se ha venido manifestando y se ha venido concretizando en diferentes ámbitos de la realidad social venezolana. Recordemos la subversión social del 27 de febrero, recordemos los alzamientos militares, recordemos también la conflictividad social en el campo jurídico, es decir, contradicciones en el seno del poder, en aquella Corte Suprema de Justicia, en las cuales entran en conflicto con el presidente Pérez, vamos a decirlo, aquellas personas que se llamaban los notables. Cuando ven la subversión popular, cuando ven la subversión popular que no se logra convertir en subversión política, recuerden cuál es el subterfugio y la artimaña que buscan a través de conflictos en el campo jurídico. Pero acuérdense que no solamente en esos ámbitos se ha dado el conflicto social, no solamente en el ámbito de la subversión social, en el ámbito de los conflictos militares, en el ámbito jurídico, sino también la conflictividad social se ha venido manifestando en el campo electoral. No solamente en el campo electoral, no voy a hacer la historia, hemos visto los golpes de Estado, hemos visto las huelgas,
hemos visto el conflicto social en los medios de comunicación. Y esto es importante. ¿Por qué? Esto es importante caracterizar o entender la naturaleza del conflicto social en Venezuela, porque es comprender las causas que lo producen. Esto es entender la fase del desarrollo del capitalismo actual donde nosotros nos encontramos. Es decir, entender no solamente lo que está pasando en Venezuela, sino entender cuál es la postura que tiene Venezuela en el ámbito internacional. Nosotros nos encontramos en este momento en una tercera etapa del desarrollo del capital. Es decir, la etapa de globalización, la etapa del neoliberalismo. Si nosotros no logramos entender las relaciones y las interrelaciones que existen entre la globalización y el neoliberalismo, no vamos a poder entender, vamos a decirlo, las políticas que se están formulando desde el gobierno de Venezuela. Ni tampoco vamos a entender el conflicto social. ¿Por qué? Porque aquí en Venezuela hay sectores y clases sociales que están en alianza con las transnacionales y multinacionales. Aquí en Venezuela hay venezolanos y criollos que están en alianza con los Estados Unidos. Es decir, que la conflictividad social que existe en Venezuela no está al margen de las alianzas internacionales, no está al margen de las alianzas del desarrollo del capitalismo neoliberal. ¿Por qué? Porque lo que andan buscando es lo que han buscado siempre: mano de obra barata, máquina. Andan buscando recursos naturales y fundamentalmente expansión del mercado. Y aquí en Venezuela están planteados modelos de organización social completamente diferentes. Frente a la propuesta neoliberal, vamos a decir que existe la propuesta de construcción del socialismo en el siglo XXI. Ahora bien, en este contexto, ¿qué papel puede jugar la Universidad Bolivariana de Venezuela? En este contexto podemos decir que la naturaleza del conflicto que existe en la sociedad venezolana se reproduce de alguna manera en el espacio de la educación superior, en la medida que éstas reflejan tensiones sociales e intereses contrapuestos. Y esto lo podemos analizar más adelante, cómo se refleja en las diferentes escuelas de Derecho. Y aquí podemos encontrar cuál es la propuesta y cuál es el origen de nuestra nueva escuela de Derecho. Rápidamente podemos decir que en las instituciones de la educación superior en estos momentos en Venezuela se están jugando dos perspectivas. Por un lado, una universidad como una institución con fines ideológicos profesionales que busca la reproducción ampliada del sistema capitalista. Es decir, por un lado, formar profesionales que reproduzcan a la sociedad tal como está. Es decir, que si esta es una sociedad, una sociedad capitalista, en la cual todavía existen una serie de privilegios, fundamentalmente en el campo de la producción, estos profesionales lo que tienen que salir es para que se sigan reproduciendo estas relaciones de privilegio. Y otra universidad a favor del servicio y del cambio social, por el cual nosotros esperamos salir del subdesarrollo, de la dependencia y del neocolonialismo. Estamos tratando de construir una universidad concebida en el marco de las relaciones de dependencia y de dominación que existen no solamente en Venezuela, sino en nuestras sociedades latinoamericanas. Estamos tratando de buscar de ampliar la participación en la enseñanza superior y un acceso democrático de los estudiantes. Todos sabemos, pero es necesario repetirlo una vez más, que recordemos que en Venezuela hay más de 470.000 bachilleres excluidos del sistema de educación superior. Después que nosotros llevamos adelante el estudio, repito, de los objetivos estratégicos,
del análisis de la situación y de la coyuntura de la sociedad venezolana y ubicamos cuál era el papel fundamental de la Universidad Bolivariana, o sea, el papel que tenía que jugar la Universidad Bolivariana frente a otras universidades, por ejemplo, la Universidad Metropolitana, o frente a una serie de institutos como son el CEDICE o el IESA, porque recordemos muy bien que las universidades y las instituciones son aparatos de formación o instrumentos de formación, no solamente de profesionales, sino también dentro de determinadas ideologías y dentro de determinadas perspectivas, para formar un tipo de organización social o de relaciones e interacciones sociales. Ahí nos hicimos una pregunta, me decía Roberto, ¿qué se enseñan en las escuelas de derecho? ¿Cuál es la teoría del derecho asumida en nuestras escuelas y en nuestras universidades? ¿Cómo se enseña el derecho? ¿Qué mecanismos de exclusión se han diseñado para imponer una teoría, un paradigma, como forma de explicación del ámbito legal? Recordemos esto, recordemos que el derecho, vamos a decirlo, es una parte del todo social. Y cuando reflexionamos sobre el derecho, tratamos de explicar y de describir cuál es la función y cuál es la estructura que juega el derecho en una sociedad. Bien, cuando hicimos el diagnóstico de la Escuela de Derecho en Venezuela, vimos que estas escuelas asumían un paradigma que lo expresaban a través de una dinámica que moldeaban, por un lado, la forma de docencia y la forma de enseñar el derecho, y por otro lado, modelaban una forma de ejercer el derecho, es decir, de llevar adelante el ejercicio profesional del abogado. En las escuelas de derecho en Venezuela se ha impuesto un paradigma como una forma de explicación del mundo del derecho. El paradigma que ha dominado en nuestras escuelas de derecho es el paradigma positivista o el paradigma formalista. Es decir, independientemente que en las escuelas de derecho nosotros nos formamos en una escuela de derecho, una escuela de derecho clásica, lo que pasa es que cuando estudiamos derecho no reflexionamos qué estaba detrás, no solamente de la manera de organizar el pensum, sino la manera como nos estaban enseñando de razonar jurídicamente. Claro, cuando empezamos a estudiar, empezamos a ver que los fundamentos, los cimientos de que estamos hablando de la escuela de derecho tradicional, tenía detrás un paradigma, que es el paradigma positivista o el paradigma formalista. Este estilo de pensamiento, señores, afecta la forma de enseñar nuestra disciplina y desde luego afecta también la forma de razonar como profesionales del derecho. La educación jurídica formal tiene que ver entonces con el positivismo y el formalismo jurídico. Y si caracterizamos rápidamente qué es el positivismo, podemos decir que es el estudio del derecho, pero fundamentalmente del derecho positivo. Si lo único que estudiamos es la norma vigente. Y es por eso que en los estudios de formación de nuestras escuelas tradicionales se utiliza un método fundamentalmente memorístico, es decir, aprendernos las normas de memoria, estudiar las normas tipificadas en nuestros diferentes códigos. Las características fundamentales que constituyen el denominador común de estos basamentos, de esta perspectiva positivista, la podemos reducir a dos. Por un lado, el derecho como objeto de estudio está compuesto solo por normas positivas, normas que han sido establecidas en algún lugar y en algún momento determinado, cuya validez es relativa a ese tiempo y a ese espacio. Y en segundo lugar, la fundamentación o legitimación de estas normas positivas
se dan como un supuesto que se acepta y que no es tema de discusión para el teórico del derecho. El objeto de investigación se reduce nada más a la enseñanza del derecho positivo. Señores, la formación jurídica de este punto de vista en Venezuela reproduce los cánones del formalismo jurídico europeo. Se hace énfasis en las teorías generales formalizadas destinadas solamente a dar cuenta de los rasgos fundamentales de cada franja y de cada institución jurídica. Y se concede, como decíamos hace un rato, una importancia central a la memorización del contenido de las normas. Se da poco espacio pedagógico a la sociología normativa, es decir, aquella sociología que investiga la vigencia o no vigencia de las normas del derecho positivo. Y da un lugar nulo o marginal a la discusión interdisciplinaria en la enseñanza del derecho. Es decir, en el derecho no se estudia las relaciones, o se estudia, pero fundamentalmente de un punto de vista, como decirlo, de una cultura jurídica. Cuando se estudia filosofía del derecho, economía política, o sociología, o la historia, son conocimientos muy marginales, son un barniz de cultura general que complementa el carácter central del aprendizaje de las materias codificadas. Es decir, que dentro de la visión formalista de las escuelas tradicionales, cuando se enseña derecho, se estudia o pretende estudiar el derecho como algo separado, algo distinto, como un sistema autónomo que no tiene relaciones con las otras disciplinas. Para decirlo en palabras pedantes, podríamos decir que el derecho está ahí, pero como algo muerto, como algo separado. Por eso que cuando estudiábamos derecho nos sentíamos mal. Y nos sentíamos mal porque sentíamos que estamos estudiando algo extraño que no tenía que ver con nuestra realidad, que no tenía que ver con nuestra sociedad. Es decir, ese ejercicio memorístico de estudiar un derecho positivo. Más adelante descubrimos que el problema está que nosotros no podemos estudiar el derecho desde el derecho y que nosotros no podemos estudiar la sociedad desde el derecho. ¿Por qué? Porque se presenta un problema lógico. El derecho es parte de la sociedad y nosotros no podemos partir del derecho como una parte para estudiar el todo social. Y no podemos estudiar el derecho desde el derecho porque el derecho, descubrimos después, se construyen las relaciones y las interacciones que tienen ámbito jurídico con otros ámbitos de la sociedad. Por eso es que nos sentíamos mal, porque no entendíamos de verdad de qué se trataba. Señores, estudiar el derecho produce encubrimiento y ocultamiento de las estructuras jurídicas, produce encubrimiento y ocultamiento de la función del derecho. Y frente a este derecho positivo formalizante, que en unos procesos de estructuración mental de los futuros profesionales querían solamente ver la parte jurídica, nosotros construimos un programa alternativo. Y el programa alternativo es que frente a una visión formalista, frente a una visión lineal, frente a una visión fraccionada, estamos proponiendo la formación de un abogado integral. Un abogado integral que no vea solamente en la norma, no solamente ve en la norma lo jurídico, sino que pueda ver en la norma cómo en lo que está presente también lo económico, cómo está presente lo social, cómo está presente lo ético, cómo está presente lo moral, cómo está presente lo ideológico. ¿Y esto por qué es importante? ¿Y por qué es la base fundamental en la cual construimos nuestro programa de derecho? Porque el abogado fundamentalmente trabaja en el campo de la hermenéutica. En otras palabras, el abogado trabaja en el campo de la interpretación.
Y no es lo mismo los procesos de estructuración mental en una escuela de derecho formalista que los procesos que nos permitan tener una razón integral y que en nuestra mente podamos relacionar el derecho con los otros ámbitos de interés de la sociedad. Porque si nosotros no relacionamos el derecho como parte de la sociedad en sus relaciones e interrelaciones con los otros ámbitos de la sociedad, no vamos a comprender el papel y la función que ha jugado el derecho. El derecho como sistema de dominación, el sistema como derecho de reproducción de intereses del privilegio. Y si nosotros vamos a ser los abogados que vamos a construir el derecho positivo de la República Socialista Bolivariana de Venezuela, tenemos que entender de manera diferente. Cuando estamos frente a una norma, no solamente esa norma es jurídica, sino frente a una norma, nosotros podemos ver el reflejo de una sociedad y tenemos que aprender a leer a la sociedad a través de las normas jurídicas, porque el derecho, señores, es el reflejo de la sociedad, pero así como el derecho es el reflejo de la sociedad, el derecho dialécticamente se vuelve hacia la sociedad para construir y regular las relaciones sociales en los diferentes ámbitos. El derecho se vuelve para regular las relaciones en el campo del trabajo. El derecho se vuelve para regular las relaciones en el campo de la familia. El derecho se vuelve para regular las relaciones alumno-profesor. Es decir, no hay ámbito en el cual el derecho no se presente. Pero cuando el derecho es un obstáculo para el cambio social, tenemos que cambiar el derecho. Y seremos nosotros y ustedes los que vamos a cambiar este derecho para construir una relación humana mucho más eficaz, mucho más solidaria de la República Socialista de Venezuela. El ejemplo que le iba a poner, y aquí podemos reflexionar, mi camarada y amigo Cayetano Núñez va a profundizar en ese tema cuando se dedique a estudiar las diferentes líneas de investigación y las diferentes unidades curriculares, ya para bajar el nivel de abstracción, que nos permita después tomar la palabra, reflexionar, pensar y tratar de aclarar todas estas dudas que tenemos, porque debemos tener muchas dudas, porque nos hemos formado en un sistema hegemónico, y fracturar y quebrar un sistema hegemónico es difícil, porque es construir la nueva conciencia, la nueva interpretación y la nueva manera de aproximarnos a la sociedad venezolana. Es difícil, y es por eso que puedo entender y puedo interpretar, porque yo también lo he vivido con angustia, y lo viví con angustia cuando no podía interpretar la sociedad venezolana desde el derecho que me enseñaron en la Universidad Central de Venezuela, y vivía con angustia cuando no podía ir un poco más allá y solamente me pedían la interpretación juridicista de la angustia que cada uno de nosotros tenemos en este momento. Por eso que estos espacios, los felicito, que estos espacios tenemos que seguirlos construyendo para pensar juntos, porque nosotros construimos el diseño, nosotros construimos la maqueta, pero ustedes con sus profesores van a edificar la nueva escuela de derecho de la sociedad. Son ustedes. No solamente el programa de formación de estudios jurídicos, este es el reto y la función que debe jugar la Universidad Bolivariana de Venezuela, porque la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene que formar a los intelectuales orgánicos, a los sujetos colectivos de la revolución venezolana, porque la revolución venezolana tiene que ser irreversible.
diferente, cuando produzcamos teoría, cuando nos aproximemos de manera diferente y cuando tengamos profesionales diferentes a los profesionales solamente que se han formado y se han desarrollado dentro de una perspectiva desarrollista, que lo único que buscan es satisfacer sus intereses individuales, dejando de lado la colectividad. En el programa jurídico, uno de los principios fundamentales es la relación del profesional con la colectividad. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Durante muchos años nuestras universidades han formado profesionales no solamente en el campo jurídico, sino en el campo de las ciencias sociales. Y la pregunta que nos debemos hacer en este momento: ¿qué problemas sociales se han resuelto con tantos profesionales que ha dotado nuestras universidades en los últimos 40 años? ¿Saben por qué? Porque los que nos dedicamos al campo de las ciencias sociales hemos tratado de construir respuestas al margen de los intereses de los sectores subalternos de la sociedad venezolana. Y es por eso que en el programa de estudios jurídicos hay 4 líneas de investigación, conociendo los instrumentos, no solamente de recolectar información, sino de interpretar información. Pero ese conocimiento no está en manos de un intelectual, ese conocimiento no solamente está en manos de un profesor, ese conocimiento está en manos de los profesores, de los estudiantes y de las comunidades, porque cuando vamos a hacer investigación-acción con nuestras comunidades, vamos a formular los problemas, no de los intereses de los intelectuales, sino vamos a formular los problemas de los intereses de las comunidades. Y formulando los intereses de las comunidades, reflexionando con los instrumentos y las categorías teóricas, participando con la comunidad, concientizándonos con la comunidad y conociendo los problemas, podremos elaborar diseños estratégicos para el cambio y la transformación de la sociedad venezolana. Ese es el reto que tienen ustedes, ese es el reto que tiene la Universidad Bolivariana también. Esto no quiere decir, y me adelanto, que no nos aprendamos de memoria los códigos, que no nos aprendamos de memoria las normas jurídicas. Esto no quiere decir que no manejemos muy bien los diferentes procedimientos en las diferentes instancias. Pero aquí el trabajo es doble. El trabajo no solamente es memorización, sino es un trabajo de reflexión. Y la Universidad Bolivariana les va a dar los instrumentos para que podamos entre todos reflexionar e interpretar de manera diferente la norma jurídica. Porque aquí no solamente está planteado, vamos a decirlo, el cambio, porque estamos en 2 momentos y hay que entender esto. Estamos en una etapa de transición y tenemos un derecho positivo vigente. Tenemos que conocer el derecho positivo vigente. Pero también tenemos un reto. Y el reto que tenemos es construir la nueva norma. Es decir, que en nuestro proceso de formación no solamente vamos a ser reproductores de la norma vigente, sino tenemos que interpretarla, pero también podemos ser constructores del nuevo derecho positivo, y eso lleva una manera completamente diferente de interpretarla. Ese es el reto. Por eso es que es estudiar, reflexionar, trabajar. Una buena formación jurídica, pero al lado de la formación jurídica, una concepción integral, y aquí está la categoría fundamental como fundamento de nuestro programa de formación, es que frente a la formación lineal, fraccionada, unilateral, del jurista solamente jurista, debemos trabajar con una concepción integral. Una concepción integral nos va a permitir dar instrumentos para poder debatir. Repito, ver la sociedad reflejada en el derecho, pero también ver el derecho reflejado en la sociedad, el derecho regulando las relaciones sociales. Señores, así como en este momento el derecho es un reflejo de una sociedad capitalista, rentista, petrolera, así como el derecho refleja modelos económicos y sociales, porque este fue un derecho construido en la Cuarta República, las nuevas formas de producción, las nuevas formas de distribución de la riqueza nacional necesitan un nuevo derecho positivo. Y tenemos que ser nosotros los constructores de ese derecho positivo. Y ese derecho positivo, se los adelanto, no va a
que tenemos que participar. Y ahorita el reto que tenemos es la participación de los sectores subalternos, sectores populares en la construcción del nuevo derecho. Repito, la fundamentación es una fundamentación que se basa en una concepción integral del derecho dentro de nuestra sociedad. Esa es la razón, repito, por la cual hay otras carreras al lado, o hay otras unidades curriculares al lado de las netamente jurídicas, pero no voy a entrar en ese campo. Pero no es una manera de tener una cultura general, es poder aplicar los instrumentos y las categorías que nos dan otras disciplinas para poder entender el derecho. Desde hace un rato estoy tratando de ponerle un ejemplo, y voy a poner un ejemplo, para ver cómo en la norma se reflejan las diferentes dimensiones de la sociedad. Si nosotros agarramos la Constitución de 1811, nosotros vemos cómo existen normas que legitiman las relaciones esclavistas. Dentro de esas normas, que no son normas solamente jurídicas, nosotros podemos ver, o sea, las relaciones con la estructura económica de la época. Pero también podemos ver la carga ideológica y la carga de legitimación. Lo podemos ver en nuestra actual legislación. Si nosotros le damos una lectura, por ejemplo, al contrato de trabajo, el contrato de trabajo nos dice que es una relación de hombres libres, que uno compra la fuerza de trabajo y otro vende la fuerza de trabajo. Mentira, no es una relación de hombres libres. Y tenemos que ver que en esa norma que entra y mete un concepto ideológico de libertad no existe. Tenemos que construir normas completamente diferentes. Esta es la fundamentación y el punto de partida en las cuales se construyó el programa de formación de estudios jurídicos. En la segunda parte, el profesor Cayetano Núñez va a entrar a hacer un análisis de las diferentes unidades curriculares y de los diferentes programas de investigación montados sobre el fundamento que acabamos de explicar. Muchas gracias. Me he dado cuenta que gracias al ambiente futurista, o sea, que siempre han estado pensando en el futuro, se ha logrado este proyecto que hoy día tenemos aquí. De ese punto de vista futurista, ustedes han llegado a pensar en este caso qué va a ser dentro de 5 años. Es decir, si somos 42.000 personas que estamos en estudios jurídicos, más lo que existe en otras sedes, ¿cómo va a quedar eso como resultado a nivel laboral? Bueno, en el caso particular de uno, no hemos hecho un estudio de proyección dentro de 5 años de la incidencia que pueden tener 40.000 nuevos abogados en el mercado de trabajo. Lo que sí les puedo decir es lo siguiente. Hace alrededor de 10, 12 años, cuando trataba de conseguir 1, 2, 3 abogados para trabajar en el campo alternativo del derecho, se los puedo asegurar, no conseguía 1, 2, 3, 4. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuántos presos hay en Venezuela que necesitan de abogados para poder ejercer la justicia y resolver los problemas? ¿Ustedes saben cuántos trabajadores necesitan de abogados para poder luchar por sus reivindicaciones sociales? ¿Ustedes saben cuántos abogados necesita la administración pública? ¿Ustedes saben cuántos abogados, en este caso, en el último año, proyecto de justicia comunitaria, se necesita para montar las cooperativas y los núcleos endógenos? Y no solamente eso, algo mucho más importante, vamos a decirlo, algunos irán por la rama privada, ejercerán. Es un proyecto y un programa integral, independientemente que ustedes no vean aquí la materia de Derecho Civil 1, Derecho Civil 2, Derecho Civil 3, Obligaciones 1, en fin, Derecho Romano 1, todo está presente. Lo que pasa es que está presente de una manera completamente
diferente, como plantea el profesor Núñez, Cayetano Núñez. El profesor Cayetano planteaba que nosotros vamos a ver la parte procesal y la parte sustantiva, el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. ¿Por qué? Porque en la realidad no están separadas. La separación que hacen los programas de las otras escuelas son separaciones que pertenecen, vamos a decirlo, al mundo pedagógico, pero que en la realidad no reflejan las relaciones e interrelaciones que existen en el mundo jurídico. Ahora, de verdad, en este momento no tenemos, vamos a hacer un estudio, pero sería bien importante que la Universidad Bolivariana se abocaran a estudios de proyección para ver las relaciones y la incidencia de los abogados en el mercado laboral. Muy buena idea y te felicito por tu idea. Como futuros profesionales, abogados socialistas, humanitarios, que vamos a hacer en un futuro. Entonces yo quisiera saber cuáles son las herramientas que van a utilizar para acercarnos más cada día a la sociedad, a sus problemas y a conocer cómo es realmente, cómo viven, como bien dice, las clases más pobres, los estratos sociales más bajos de nuestra Venezuela. Nosotros somos la sociedad. Nosotros estamos inmersos en la sociedad. Lo importante de esto, lo que pasa es que es una manera de entender y de interpretar, una perspectiva diferente de entender el derecho. Nosotros, cuando uno dice que el derecho es reflejo de la sociedad, es que nosotros podemos leer en la norma, en lo jurídico, en los diferentes instrumentos legales, las diferentes dimensiones de la sociedad, que no solamente es una dimensión netamente jurídica. El derecho, y hay que verlo así, es como la parte técnica de otras disciplinas sociales, porque el derecho lo que hace es normatizar al lado de los convencionalismos sociales, las normas de uso externo, la costumbre, el comportamiento social. Entonces, la pregunta es, acercarnos a la sociedad. No, estamos dentro de la sociedad. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros leemos, por ejemplo, el proyecto de análisis del primer año, que es un proyecto sobre la justicia, teoría de la justicia, nosotros estamos utilizando un método de investigación-acción. Nosotros lo que nos estamos es familiarizando con los problemas de la comunidad, que si estamos metidos dentro de una universidad, si estamos metidos dentro de una torre de cristal, nosotros no vamos a vivir ni convivir los problemas. Que lo que pasa, ¿qué ha pasado? Señor, esto es muy importante. Nosotros estamos aquí acabando con la división entre trabajo intelectual y trabajo manual. No, nosotros tenemos que hacer trabajo manual y trabajo intelectual, y la comunidad no la vamos a dejar solamente para que haga el trabajo manual, sino la comunidad tiene que entrar también a reflexionar y adquirir los instrumentos teóricos conceptuales para poder reflexionar sobre lo social. Porque hay una cosa importante que hay que entender en este programa: interpretamos con la teoría que tenemos dentro de la cabeza, interpretamos con los valores y con los sistemas de creencia, y es bien importante, vamos a decirlo, que la comunidad adquiera teoría, adquiera conocimiento, instrumentos teóricos conceptuales que le permita interpretar, que le permita explicar los fenómenos sociales tal como son. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que favorablemente, mientras los medios de comunicación estén en manos del sector privado, están dando los instrumentos para interpretar la realidad. Por eso que los medios de comunicación, y aquí hay una materia muy importante, aquí hay una materia que tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque necesitamos formar abogados para el próximo conflicto que se va a presentar en relación a los medios de comunicación y a los procesos de estructuración mental. Si los medios están en manos privadas, los procesos de estructuración mental son procesos individualistas y egoístas. Y nosotros tenemos que hacer pasar una ideología donde los intereses fundamentales son los intereses de la gran mayoría de la colectividad. Entonces, ¿por qué aquí hay una materia que se llama medios de comunicación y estudios jurídicos? Yo quiero poner otro ejemplo para que ustedes vean la importancia de este programa y las relaciones que tenemos con la comunidad y que tenemos con la sociedad, como acaba de plantear. Aquí hay una materia que podría, en las escuelas normales, es lo que se llama Derecho Internacional Público. Nosotros la llamamos Estado, Globalización e Integración Regional. ¿Por qué? Porque el día de mañana, cuando algunos de ustedes nos van a representar en los organismos internacionales,
no solamente tiene que ir con una concepción jurídica, porque si van con una concepción jurídica nos raspan y perdemos, vamos a decirlo, cualquier juicio en la cual los intereses desde América Latina o los intereses de la venezolanidad podemos perderlo. Entonces nuestra formación es, si vamos con el conocimiento jurídico, pero vamos claro que es la globalización, vamos claro que es el neoliberalismo, vamos claro que son las transnacionales, vamos claro cuáles son los intereses de estas transnacionales o por ejemplo de los Estados Unidos. Entonces el abogado nuestro tiene que ser un abogado que no solamente maneje la norma, sino que tiene, cuando venga a discutir frente a los intereses del ALTA, que defiende los intereses de los Estados Unidos, cuando le impongamos un ALBA, sabemos que el problema del ALBA no solamente es un problema jurídico, sino que es un problema económico y tenemos que manejar la economía, es un problema ideológico y es un problema de intereses. Y para defender los intereses de la venezolanidad tenemos que tener un conocimiento integral. El mismo funcionamiento que tiene un abogado egresado de otra universidad es el mismo funcionamiento que va a tener el abogado integral. Señores, el título es de abogado y la jurisdicción de ejercicio es todo el territorio nacional. Hay que tener eso claro. Es un título de abogado como el de cualquier universidad privada o pública. Entonces hay que tenerlo bien claro. Título de abogado. Segundo, yo quiero en este momento, óigame bien, en este momento, porque es un concepto difícil. Ustedes saben que los conceptos lo oímos una vez, lo oímos dos veces y lo vamos a ir asimilando. ¿Qué significa un abogado integral? Esto no significa que es un abogado que se va a dedicar a todas las materias o a todas las ramas. Recuérdense que después van a existir, y la Universidad Bolivariana de Venezuela ya está montando los cursos de posgrado, si está montando la maestría, los cursos de especialización. El día de mañana, quien se quiera especializar en la rama penal, en la rama pública o en la rama civil, vamos a decirlo, existirán la maestría. Pero quiero insistir, ¿qué significa un abogado integral? Un abogado integral lo que significa que no es un abogado que va a pensar el fenómeno jurídico nada más desde lo jurídico, sino que va a pensar el hecho jurídico desde una concepción integral. ¿Qué significa esto? Que va a poder relacionar los diferentes ámbitos de la realidad con el derecho. En otras palabras, va a poder relacionar las diferentes disciplinas en el campo de las ciencias sociales con el derecho. ¿Por qué? Porque el hecho jurídico no es un hecho netamente jurídico, sino que es un hecho social. Y como hecho social tenemos que relacionar lo jurídico con lo ideológico, con lo económico, con el conflicto social, con las luchas de clase, con los intereses, con la diversidad social de la sociedad venezolana. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, algunos en el campo jurídico, otros en el campo de la educación, otros en el campo ideológico, construir modelos alternativos a las actuales relaciones sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí un derecho ambiental. ¿Es que este derecho ambiental es para seguir deteriorando el país? ¿O es que tenemos que tener abogados ambientalistas para no seguir viendo la ecología y la naturaleza como una mercancía? Entonces este es un derecho de defensa a la naturaleza. Entonces, vean bien, pero lo que pasa es para poder entender lo que son el deterioro ambiental, no lo podemos entender desde un punto netamente jurídico. ¿Por qué? Porque ese es un fenómeno económico, el deterioro de la naturaleza. Es una manera de concebir una sociedad, una manera de concebir el consumo en una sociedad. Es una manera de concebir, repito, a la naturaleza como una mercancía. Ahora, si hacemos proyecciones, si seguimos tratando el hábitat y si seguimos tratando la naturaleza de la forma como la estamos tratando de usufructuar el máximo aprovechamiento de la naturaleza que van, vamos a decir, y todos lo sabemos, a determinadas manos y a determinados sectores. Necesitamos un abogado que el fenómeno de la naturaleza lo pueda interpretar jurídicamente,
económicamente, e ideológicamente y socialmente. En este sentido es un abogado integral. En el campo de la interpretación. ¿Por qué? Porque las universidades nos han formado con una lectura lineal y fraccional de las cosas. Me van a perdonar la expresión, nos han querido cuadrar la cabeza. Ahora, con una formación integral, vamos a decir, tenemos que reproducir en nuestra mente los movimientos como se dan en la realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos educamos con formulitas fáciles? Cuando nos educamos con formulitas fáciles no podemos entender la complejidad, en nuestro caso, del hecho jurídico. Tenemos que tener la complejidad del hecho jurídico de una manera global, de una manera holista, de una manera globalista, como se da el fenómeno social. Eso fue lo que quiso explicar el profesor Cayetano Núñez cuando decía, un momentico, un hecho jurídico no solamente pertenece, vamos a decir, al derecho penal o al derecho administrativo o al derecho de menores. La manera de integrarlo somos nosotros en nuestra formación, porque nosotros repetimos cómo está relacionado en la realidad, pero tenemos que recrear en nuestra mente las relaciones e interrelaciones como se dan en la realidad. Nosotros con una formación parcial, lineal y fragmentada, señores, no entendemos, no comprendemos y no podemos interpretar la realidad tal como es. Es decir, es un instrumento de interpretación. Yo repito, recuérdense que en el tercer año vamos a trabajar con una metodología que es la metodología hermenéutica. Y la hermenéutica es la interpretación. En nuestros casos, la interpretación de la norma. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Si nosotros nos seguimos formando dentro de la hermenéutica positivista, ¿qué es lo que hace un positivista? El caso concreto que se le presenta lo mete, por decirlo así, ¿cómo decirlo?, dentro de la norma, y esa relación de meter el caso concreto dentro de una norma lo lleva a determinadas conclusiones. Pero esas son conclusiones netamente jurídicas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros el caso que estamos estudiando no solamente lo vamos a leer, a interpretar dentro de la norma, sino que ese es un caso que va relacionado o interrelacionado, como se da en la realidad, con los diferentes ámbitos sociales. Este es lo que estamos concibiendo, es un concepto difícil, lo vamos a ir trabajando a medida que lo vamos practicando y lo vamos estudiando, lo vamos a ir interiorizando. Gracias. Y este evento me parece bastante interesante porque han aclarado muchos aspectos en cuanto al diseño del programa precisamente sobre el estudio jurídico derecho. Y bueno, me ha parecido bastante interesante. Ha habido una serie de exposiciones por parte de los coordinadores a nivel nacional. Y bueno, mira, más aclaratoria que esa no puede haber. De verdad que sí, bastante interesante, de buen provecho. En la actualidad nos encontramos en el foro aclarando situaciones referentes a lo que es definir las líneas del programa de formación para construir la mejor y la más grande universidad de Venezuela, con el fin específico de refundar la República en ese sentido. Y la ponencia me pareció excelente, los dos expositores me parecieron bien sustanciales en el sentido y muy reflexivas, ya que realmente hace esa acotación y ese llamado, una invitación más que todo a la reflexión y a la concientización de la nueva formación académica que se espera de los futuros egresados en la formación de abogados para el país, para la nueva Venezuela que tenemos. Realmente no solamente es la parte humanística que se espera obtener, sino también ese sentido de propiedad y pertenencia que dentro de todo se ha perdido mucho aquí, la mística profesional, la ética, esa parte que enfocaron mucho en lo que es la moralidad, los valores, que es bien sustancial para la Venezuela en que todavía seguimos inmersas dentro de tanto deterioro social y en todos los ámbitos profesionales como se ha planteado allí. Entonces, y lo que ellos hablaron de la interdisciplinariedad de todas las carreras, que realmente dentro de todo se ha perdido mucho los valores y es un rescate que se busca para nosotros darle el cambio a la Venezuela que queremos tener, una Venezuela en positivo y en acción. Me parece que este tipo de foro debe fomentarse más a nivel nacional, lo que es llevar la información de la universidad, sobre todo la carrera de estudio jurídico, que es muy importante,
en el día de hoy hemos aclarado un poco una serie de disyuntivas pues, que se venían suscitando y creemos importante evaluarlas. Hubo la participación de los creadores de la carrera de formación, que es estudio jurídico, y bueno, qué más que ellos que nos explicaran y nos aliviaran pues esas dudas que teníamos nosotros como estudiantes de estudio jurídico.